Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Yo, Gerson, ¿De dónde? México. México. ¿Capital? Toluca. Es bueno, Estado de México. ¿Cómo? Estado de México. Toluca. Pero es en el... Sí, sí. Es donde Cortés no pensó en poner los pies. Sí. ¿Qué número es para la página? Página Yud Tet. Para Fropeijet. Yud. Yud. No. 19. Yud Tet. 10. Yud. Y Tet. 9. Es aquí, Yutet. No. Debe ser así la página. Sí. Yutet ahí. No. Página Yud Tet. Ah, página de Y Yutet. para Fropeijet. No. Página de Yutet. 19. Yutet. Sí, y párrafo. Peijet. 88. ¿Está grabando? Sí. No. Entonces, Kusari, página de TED para Fropeijet. 88. Entonces, señores, tenemos acá un pequeño paréntesis. Podríamos pularlo, pero no me gusta eso. Torah y ciencia, parte 2. Nuestro asunto era, estamos hablando, ya hace mucho tiempo que estamos hablando de cómo la Torah viene de arriba para abajo. Nosotros estamos diciendo en el Sefer HaKusari, la emuná. Emuná es lo que vivimos. Lo que vivimos llega a nosotros. Nosotros no construimos nuestra propia vida, ¿cierto? Intentamos vivir quién somos. Pero la emuná es nuestra capacidad de vivir con la fuente de nuestra vida, de vivir con Dios. Y hace un cierto tiempo que estamos en este asunto, el Kusari preguntó cómo se estableció la religión, por supuesto, con un cierto núcleo, pero divino, pero en todo tipo de cosas. Las personas fueron se ayudando, estableciendo las ideas, espallando las ideas, en el final de las cuentas hubo una religión. Le dijo no, fue en el Egipto, fue una gestación no humana, no hace ningún sentido lo que ocurrió, y llegamos en el final de las cuentas, salimos del Egipto. El Kusari entendió, de acá entendemos que las mitzvot también, pero en nuestra segunda parte estamos explicando que las mitzvot son la expresión del alma del pueblo de Israel, y no un conjunto de reglas que hay que cumplirlas para recibir el sueldo después. Y que, ¿cómo sabemos que es un conjunto de expresión? Entonces, salimos del Egipto después de un montón de cosas. Perdón que no puedo volver, todo está todo grabado. Pero después de esto imprimió una marca en el... Es obvio que después de esto vamos a tener una serie de mitzvot de los primogénitos y de Pesach, que no sé qué, todo tipo de mitzvot que recibimos después que salimos. Y luego después el maná, ¿cierto? Son la expresión del alma del pueblo de Israel. Y no un conjunto de reglas que hay que cumplirlas para recibir el sueldo. Las mitzvot no son el manual de instrucciones del mundo. Pero la Torah sí. La Torah no es el manual de instrucciones del mundo ni de todo Israel. La Torah es cómo conocer a ti mismo por dentro para saber cómo ser a ti mismo. Un pájaro no necesita de esto, naturalmente se va a volar una vez que es un pájaro. Una balena no necesita de esto, ella naturalmente se va a nadar. Pero el ser humano ha tenido el albedrío, Dios nos crió sin que vamos a saber quién somos nosotros mismos. Nosotros tenemos la capacidad de no sermos nosotros mismos, de intentarnos ser otra cosa que no somos nosotros. Cuando la serpiente llegó para Adán y dijo, escucha, quizás ustedes pueden tener conocimiento, pero no soy yo. Yo tengo que comer del árbol de la vida y no del árbol del conocimiento del bien y del mal. No había este concepto. No, quizás te va a ser como Dios. Dios nos decía que te va a ser como Dios. Mira, ser como Dios parece mejor que ser como el hombre. El hombre tiene la capacidad de no ser el mismo. Ese es el pecado primordial de Adán, ¿verdad? Y desde entonces tenemos el libre albedrío de no sermos nosotros mismos. O sea, nosotros mismos. O sermos nosotros mismos. Es verdad que no conocemos quién somos profundamente.
Nos sorprendemos cuando lo conocemos. Yo nunca iba a pensar que el Shabbat iba a ser más agradable que ir a la playa, pero ya sé, después que experimenté, dijo, bueno, yo no iba a cambiar esto por nada. En ningún crucero vaya un Shabbat. ¿Cierto? Al título de ejemplo. Poco a poco es una vida, es toda una vida que se... O sea, las mujeres dicen que comer kasher deja la piel más buena. Así dice. Depende del maquillaje, todo. Sí, se puede economizar en la maquillaje. No, hay muchas cosas. Mira, no sé explicar, pero las familias religiosas viven mejor, de cierto modo. Igual tienen familia. No me dice que no hay problema, ¿cierto? Pero hay todo tipo de conceptos. Por otro lado, podemos poner toda la cultura. Decir, por favor, entra. ¿Y quién desea ganar dinero? El mejor modo de ganar dinero, no vamos a cambiar, cerrar acá. No sé si saben, pero uno de los métodos de marketing más efectivos que existen es convencer a la persona que ella no está buena y que necesita de algo para ser ella misma, para vivir bien. Entonces, por ejemplo, una propaganda de Coca-Cola no necesita decir nada, es solo mostrar una vida loca, ¿cierto? Un montón de gente ultra feliz. Yo digo, pero mi vida no es así. Entonces, a título de ejemplo, ¿por qué ponen mujeres en las propagandas de productos para mujeres? Porque ellas no son así. Ya no son así, entonces se comparan automáticamente sin pensar y dicen, wow, no, tengo que comprar esto shampoo, ¿no? Esto o cualquier cosa, porque debería ser lo opuesto, ¿no? Hombres en propagandas para mujeres es para atraer. No es para atraer. En las propagandas de hombres, por acaso, en la propaganda de BMW va a haber, no sé, un hombre, todo como se debe, ¿cierto? Quizás con la mujer de lado, pero no es el principal. Dijo, yo quiero ser él. No es lo que quiere decir. Es un sistema de marketing, pero es muy efectivo. Tú convences a la persona que ella no está buena como está. Debe ser otra cosa para ser. Es obvio que en un jeans está escrito sea tú mismo, algo así, ¿cierto? Y entonces tú piensas, ¿por qué yo ser yo mismo, ser el mismo que los otros 100,000 personas que compraron el mismo jeans? Pero todo bien. Precisamente los griegos, los antiguos griegos se basaban en, como que la publicidad y el mundo occidental moderno se basa un poco en estos ideales griegos que no eran los ideales pues de ética, de moral, sino eran los ideales de fama, Sí. Decir, de belleza. sí, y de repente el hombre occidental ni mismo sabe que puede ser una persona tan moral por dentro. Claro. Y que este es bueno, etc. Va a buscar su moral en cosas muy... Mira, de cualquier modo, la salida de Egipto imprimió una marca tan grande que es obvio que vamos a ser diferentes. Y después de esto, el maná, ¿recuerdan? Esto es solo cuando lo que estudiamos en el domingo. El maná por 40 años no es una cosa de una vez. Se imprimió una marca y todas las semanas, en el séptimo día, no había. En vez de doble antes. Esto te deja, el propio Kusadilla empieza a decir, te empieza a pensar que es el Shabbat, ¿cierto? Algo en el Shabbat, no es algo de entender, es algo por dentro. Y eso. Dijo el Kusadilla, pero el Shabbat es por tres cosas: la creación del mundo, el maná y el monte Sinai. El monte Sinai es el máximo texto. ¿Qué ocurre en el monte Sinai? Dios nos preparó con pureza, con todo, y con miedo y truenos y no sé qué, etc. Pero en final de las cuentas, ¿qué ocurrió? Dios habló con nosotros, con el pueblo, boca a boca. No fuimos capaces de continuar con esto, dejamos con Moshe. Pero la misma profecía de Moshe tuvimos todos, todo el pueblo. ¿Saben qué marca de esto imprime? Y después, las tablas de la ley son una creación divina que se miraba y decía, wow, esto es divino. No sé cómo era, ¿cierto? Pero esto es divino. Y
creado, no existía, no estaba en el mundo antes. Y se mantuvo dentro del pueblo de Israel hasta la destrucción del primer templo casi. Casi porque el rey Yoshiao, algunos años antes, unos 100 años antes más o menos, la puso abajo de la tierra en el monte del templo, ¿cierto? Está cerca del coto. El arca. Sí, Ahí sigue. está por detrás del cótel en algún lugar. En el arca. Indiana Jones no estaba cierto. ¿Por qué no la regresaron del segundo Betamigdash? No había. Nosotros no intentamos cosas. No, Si no hay tabla, no hay arca. No, digo criar. Ah, ¿por qué Dios no creó otra? Porque puede ser bajo de nivel. ¿Por qué no la sacaron para el segundo templo? Porque no era nuestro nivel. Ah, Faltaba la Shekhinah, faltaban otras cosas, no sé. Es una buena pregunta, no tiene una buena respuesta. En el mundo general, no, pues faltaba. Rap, si faltaba la Shekhinah en el segundo templo, ¿por qué razón morían los Sadukim al entrar al Kodesh? Porque faltaba la Shekhinah, significa faltaba la Shekhinah en el nivel del primer templo. Ya. Pero en otros niveles, nunca Exacto. salió la Shekhinah del Kotel Amaraví, por ejemplo. Hay diferencias de nivel o de tipos, no sé explicar. Gracias, quedó claro. ¿Te queda claro? Sí. La Shekhinah, al nivel de tener profecía y todo tipo de cosas, no había en el segundo tiempo. Había en otro nivel. El nivel de haber frutas buenas en la tierra de Israel. Había en el nivel de casas ir volver en 2000 pocos kilómetros sin ninguna falla técnica. Entonces es una Shekhinah. Es una presencia divina, ¿cierto? No es humano, no es normal, no es común. Tampoco no es solo un milagro, es todo un modo de vivir en el cual hay un cierto algo divino por acá que no podemos explicar, que ayuda en esta decisión, más esta, también en esta, cuando hacen esto, cuando no hacen, para cuando funcione, para cuando no funciona. ¿Cierto? También hay un Simchat Torah en el cual, no sé, Dios nos tapa los ojos, pero también no es humano, no es normal. No hace sentido. En la tierra de Israel una cierta ayuda divina acá, que no hay en otros lugares. Mismo que nuestros sabios dicen que cuando fuimos al exilio, la Shekhinah, la presencia divina, se fue con nosotros también. Algo se quedó en las sinagogas, en el estudio. Es verdad que no está más en su lugar, no está en el pueblo de Israel, entonces como se matamos la presencia divina, ¿entienden? Está solo con el pueblo de Israel, pero no en el mundo. Sí, y entonces los otros pueblos no dicen que matamos a Dios. Sin problema. Pero todo bien, ahora está volviendo. El Dios vivo continúa viviendo en el pueblo de Israel. La Shekhinah no está en su sitio. Nuestra Shekhinah está acá, en el pueblo de Israel. Solo con el pueblo. תחזינה עינינו בשובך לציון, ברוך מחזיר שכינתו לציון. Entonces está volviendo la Shekhinah, la presencia divina para Israel, y por tanto logramos hacer todo lo que logramos hacer. Señores, nosotros estamos viviendo con la Shekhinah acá, no es misterio. No es esotérico, no es místico, es una vida. Vivimos con esto, no percibimos. Las frutas, la braja que acá en la tierra, en todo. Me recordé por qué hablaba de toda la operación Artsav 13, del cuerpo no sé qué, en la guerra de Líbano. Entonces, nosotros destruimos todo el sistema antimisiles de Siria en la guerra de Líbano, no sé si se sabe, en algunas horas. Los americanos intentaron hacer el mismo. Cuando les atacaron las bases en Tiro y algunos de los iraníes. Y no lograron. No funcionó el mismo, con los mismos armamentos, ¿cierto? No funcionó. En una bomba no todo funciona la misma cosa. Pero bueno, también los israelíes llevaban como años preparando aquello, ¿no? Sí, pero las armas son las mismas, ¿saben? Hashem maneja las cosas, es una presencia divina, es un poquito más que decir Hashem maneja las cosas, que nosotros somos la misma cosa que antes de volver a Israel. Pero ahora estamos en los milagros.
Los milagros son una revelación de la presencia divina que está con nosotros, pero es todo un modo de vivir. Pero bueno, en realidad esto es para que uno, hablando figuradamente, para que uno le explote la cabeza. Sí, nosotros no percibimos todo, no pensamos en todo el tiempo, pero no. Pero realmente estar convencido de eso y tenerlo presente pues cada segundo, es lo que hay que hacer. Aún no estamos viendo nada, señores. Pero Aún eso va a haber otros niveles y otros niveles. Yo la verdad es que no sé cómo no estamos saltando todo el día Había que bailar. de dicha. Hay que bailar de esta guerra, hay que bailar, no sé, hay que hacer. Claro. Había que traer galletitas, ¿quién tiene una galletita? Las galletitas del Goethe. Tipo de rata. Las galletitas del Goethe. Hay que traer un vino acá y distribuir, ¿no? Señores, ¿no? Hay que hacer. Ayer, el día que bombardeó Estados Unidos, o así, el día que no hicimos a Harun en el Betkeres de abajo por el milagro. ¿Me entiendes? Esto muy bien. ¿Saben? Había un muestro y no hay más. No, nosotros no. Toda la gente decía que cuando se sacase un Irán no se conseguía hacer nada porque es muy fuerte, es muy grande, tiene no sé cuántas veces más Sí, que Hezbollah. podría ocurrir también que por algún motivo Rusia e Irán iban a entrar en guerra. ¿Entienden? Podría ocurrir. Esto también sería un milagro divino. No fue esto que ocurrió. Ocurrió que Dios nos dio fuerza, capacidad, inteligencia, ayuda y milagros. Pero Fue bueno que fue por Israel que cayó la fuerza de Irán se mostró, porque si fuese por Rusia, la gente iba a decir afuera, no, Rusia es muy fuerte de destruir Irán. Ahora van a decir, no, wow. Más que uno no le gusta Israel, va a decir... Me dijeron que Trump dijo ahora, le preguntaron, escucha, destruir o no destruir, me dijo, ¿por qué están hablando de esto? El Mossad se fue después y confirió que destruimos. Sí. No sé si debería haber dicho algo así, Trump, ¿no? Pero no es lógico lo que está ocurriendo. Pero, de cualquier modo, pero no se hizo Tajarón ese día, pero fue el día, sí, pero fue el día en que Estados Unidos, que sea, esto también es un milagro. ¿Cuándo alguien vio nos ayudar? Perdón, ¿cuándo en la historia de esta estrella alguien vio nos ayudar? En la guerra de 56, Israel salió a Francia e Inglaterra para conquistar el Sinai, ¿cierto? Israel hizo su parte, pero los franceses y los ingleses no hicieron nada. Se olvidaron, al final de las cuentas no conquistaron nada, no conquistaron el canal de Suez. No, llegan después para decir, hasta aquí ustedes pasan, después por favor no más, porque... Bombardearon un poquito, pero no fue, ninguna consecuencia con lo que Israel hizo. ¿Cierto? Es la primera vez, ¿saben quién es Israel? Que Israel, digo, escucha, nosotros deseamos, puede hacer por nosotros el trabajo. No digo que es mejor de los mundos, podríamos hacer solos también. Iba a llevar mucho más tiempo, iba a ser muy más difícil, etc. Podríamos hacerlo. Ok, entonces trabajaron por nosotros, es una buena idea. Una vez en la historia ocurrió. También es parte del asunto. También es parte. No sé cuáles son las cuentas de Dios en esto, por qué no hicimos todos solos, por qué sí hicimos, ¿no? Pero, bien. Entonces, de cualquier modo, así fue. Nosotros no hacemos mitzvot porque pasamos por el monte Sinai. En el monte Sinai hubo una experiencia colectiva, histórica, que imprimió una marca en el alma del pueblo de Israel, que después se transmitió genéticamente, genético, espiritualmente, por todo el pueblo. Desde entonces cambió el alma. Se cambió el alma del pueblo en el monte Sinai. No es que Dios dio la Torah, Dios crió el pueblo. Un episodio así, esta habla divina con nosotros, nos crió de otro modo. Claro. ¿A dónde nos crió? En el monte Sinai. Ah, sí. En el monte Sinai nos crió. Fue una especie de gestación, fue una especie de nacimiento físico a salir del Egipto. Existimos, pero ¿quién somos nosotros? Cuando Dios habló con nosotros en el monte Sinai, Dios, sí, entendí. Esto soy yo. Yo tengo un maestro, dijo ustedes la última vez que dice siempre, Dios creó el mundo, está diciendo yo soy Dios.
Faltaba el oído. El oído se crió en el monte Sinai. Escuché de Rav. יפה. פרק ח' אמר הכוזרי, digo הכוזרי. Mira, no tengo certeza que vamos a leer todo, porque quiero terminar esta parte para empezar el becerro de oro. Amar הכוזרי, digo הכוזרי. Mira, ¿quién escucha esto que ustedes están diciendo? Que Dios habló con ustedes. Está cierto en decir que ustedes dicen que Dios tiene cuerpo. ¿Por qué? Porque para hablar es necesario boca. ¿Y qué hacer? No es lógico decir que Dios tiene cuerpo. Aristóteles probó que es imposible decir que Dios tiene cuerpo. ¿Por qué es imposible decir que Dios tiene cuerpo? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el problema? Dios puede todo, no puede materializarse. No, ya es limitado. Limitado. Respuesta, el cuerpo es un límite, ¿cierto? Cualquier límite significa ser un límite, significa que algo afuera de Dios. Si algo afuera de Dios, entonces algo que crió esto, algo afuera. Exacto. Es una causa para esto, algo y para Dios. Y cualquier persona, Esto otro algo es Dios, entonces. Sí. De cualquier modo vamos a llegar en un Dios que no tiene nada fuera de Él. ¿Cierto? Entonces cualquier persona podría decir esto es Dios, esto es Dios. También. Otra cosa. Pero no solo moralmente, que lo... Sí. Filosóficamente es imposible decir, Imposible. científicamente es Deja imposible fuera decir que muchas Dios cosas. tiene cuerpo. Deja fuera muchas cosas. Sí. Una vez que Dios no tiene cuerpo, no puede ser que Dios habló. Pero ¿qué hacer? Si ustedes vieran esto, ven que la otra tontería, pero no hay cómo, por otro lado, no hay cómo decir no ocurrió. Estamos hablando de algo muy grande para muchas personas, entonces es obvio que ocurrió, ¿cierto? Y la experiencia es más grande que el intelecto. A título de ejemplo, Aristóteles decía que es imposible haber una barca de hierro que vuela. Si está escrito en el Rambam, en los 8 capítulos. ¿Ustedes ya vieron una barca de hierro que vuela? ¿Conocieron una? Ah, ¿en serio? Pero es imposible porque el hierro es más pesado que el aire, no puede ser. Aristóteles no iba a entrar. Él iba a decir, no entiendo. Si no entiendo, no entro. Pero funciona. ¿Sabes que funciona? ¿Quién dijo que va a funcionar siempre? Pero funciona. Nosotros somos hombres modernos. Sí, una barca de hierro que vuela en el cielo. ¿Ya viste la barca de hierro que vuela? Ah, ¿tú viste? Aristóteles no vio. Pero hay. Se puede decir que ustedes no hay elefantes verdes con puntitos rosas. Si de repente surgir acá en la calle Meiri un elefante verde con puntitos rosas, ¿qué voy a decir? Sí, ok, es imposible, pero vamos a rehacer la teoría, ¿cierto? Acá tenemos un problema. Es imposible intelectualmente decir que Dios tiene cuerpo. Por otro lado, no se puede también decir que Dios no habló con el pueblo de Israel. Sí. Ahora podemos decir que Hashem no tiene boca, pero puede hablar. Se puede entender así. No tiene boca, pero puede hablar. ¿No? ¿Sí? Se puede decir que vamos a hablar alguna cosa así, pero en el mito era está escrito que Dios habló. Sí, no tiene boca, pero habló, puede hablar. En la Torah está escrito que Dios habló. Dijo Dios al pueblo de Israel, ¿no? Así está escrito. No sé en tu Torah. ¿Conoces la Torah? Sí. ¿Conoces la Biblia? Sí, Es sí, interesante, sí. hay que leer una vez otra. Dice que habló y hablaba como Moshe cara a cara, pero no tiene boca, pero hablaba. Entonces no hay un problema. No hay problema. Ah, debe ser que tú tienes que entender más profundo. Miran, ¿Cómo sería? el cover, digo lo que está diciendo. Miran, ¿se recuerdan que leemos, cuando estudiamos de Torah y Ciencia parte 1 en el Kusari? Le hace que antes de hacer una pregunta de Torah y Ciencia, como si el mundo siempre existió, si el mundo fue creado, ¿cierto? En primer lugar, se preguntar si es probado lo que la ciencia está diciendo o no. Si no es probado, entonces no hay pregunta. Y si es probado, acá es probado. Es imposible decir que Dios tiene cuerpo. ¿Qué hacemos ahora? Respuesta. Amar a Javier. Hay una contradicción entre Torah y ciencia. ¿Quién gana? Según usted, la ciencia, o según el libro, la Eso ciencia. está escrito acá, la ciencia. La ciencia. Si hay una contradicción entre Torah y ciencia, ¿quién gana? La ciencia. ¿Cómo puede ser? Amar a Javier.
Miran, recortar ahora esta frase, poner en la heladera así. Jalil Hashem, Dios libre, que Dios libre a Dios, ¿cierto? No hay como traducir esta expresión. Jalil es Dios me libre, no sé, ya no sé, es Jalil, no es. Jalil Hashem, mina sheker, de la mentira, o mi masha sehel makfishos un sheker, de lo que el intelecto lo contradijo y lo prueba que es una mentira. No puede ser que en la Torah esté escrito una mentira o algo que el intelecto prueba que es mentira. Voy a entregar para ustedes el oro, sino que cuando hay una contradicción entre Torah y ciencia y es probado que la ciencia es cierta, significa que la Torah está hablando de algo más profundo. No, terminó. No hay estrés. Algo como Efraín estaba a decir. Se habló sin boca, pero hay una habla, pero no que Dios. No sé. Vamos a ver cómo. De nuevo, cuando hay una contradicción entre Torah y ciencia, algo más profundo. Ahora hay que entenderlo. Lo que pasa es que en mi caso no fue pregunta, sino fue como un asegurar. Es decir, el Eterno no tiene ojos pero ve. El Eterno no tiene boca pero habla. El Eterno no tiene manos Hay pero que entender toca. qué significa ver. El Eterno no tiene pies pero se acerca. No tiene brazos pero te abraza. Entonces, Hay que entender qué es abrazar, qué es acercar, qué es ver. Debe ser algo más profundo que hablamos de este modo porque es fácil para nosotros hablar así. Pero la intención es otra completamente. Exacto. No, exacto. El Rambam dijo, escucha, toda vez que tú ves una historia rara en el Talmud, entonces debe ser que es más profundo, los sabios están ocultando algo de ti. Hay que profundizarse. El Ramban escribe en la creación que toda la historia de la serpiente, no sé qué, fue algo intelectual, espiritual, que ocurrió. Quizás ocurrió también en el mundo físico. No necesariamente, puede ser que no vio una serpiente. No habló con una cobra, Puede ser. habló con lo que significa una cobra, una serpiente, pero todo dentro de su cabeza. Hacia adelante hay miles de ejemplos en nuestros sabios, en el Rambam. El Rambam casi, como dijo en la introducción a Perikele, creo que el Rambam casi dijo, escucha, ojalá que va a ser algo tan raro que es imposible. Eso significa que y hay cosas que podríamos explicarlo científicamente antiguamente, hoy en día no podemos, significa que ahora somos obligados a explicarlo más profundo. ¿dónde dice que Ram habla? Ram habló en lo que escribió en La introducción. Rambam en la introducción al Perikele, al último capítulo de Sanedrín. Sanedrín. La verdad es que María Nebuchim también. Todo María Nebuchim es esto. Sí. Dios mira no significa mira, significa que... Sí, mi Torah también. Es un concepto muy simple, muy claro. En el judaísmo no hay estrés. No hay estrés entre Torah y ciencia. O que la ciencia no es probada. Y cuando es probada, vamos a entender la Torah más profundo. Digamos que iban a probar 100% que el hombre dio del mono. Digamos. No es probado, digamos. Entonces va a decir, ok, y Dios ayuntó el polvo, que se convirtió en una ameba, que se convirtió en un mono, que se convirtió en un hombre de las cavernas, no sé qué, decía hasta que un bello día Dios sopló el alma dentro de este hombre, y a partir de entonces empieza la historia del hombre. ¿Por qué yo no voy a decir esta explicación? Respuesta, porque no está probado que el hombre vio del mono. Digamos que veo, hay algo que contradijo lo que yo dijo en el pasuk. El pasuk dijo diferente. Dios sopló alma en el hombre. Dios le hizo del varo, sopló. Está escrito que es de inmediato. ¿Entienden? No hay estrés. No estrés. Entre los cristianos es diferente. Los cristianos tienen una grande discusión entre creacionistas y evolucionistas porque o que el mundo tiene 6 días o que el mundo se volvió poco a poco. Y entonces tú tienes que asumir una posición. Pero en el judaísmo no hay estrés. No es verdad. O que el evolucionismo no fue probado, entonces no hay estrés.
Y si fue probado, entonces entender diferente la Torah. ¿Qué significa diferente? Más profundo. No diferente, sino más profundo. ¿Claro? Siento desapuntarlos. No hay pregunta entre presencia. No es interesante. Es interesante, pero no es... No vamos a quedar locos intentando entender los 6 días de la creación de acuerdo con el Big Bang. Si somos capaces de decir que por la teoría de la relatividad 6 días entran dentro de 5 billones, perfecto. Me recuerdo que yo leí una vez de Rav Mani Friedman, de Rav... era el profesor de física termonuclear en Beersheba, un ruso que hizo Teshuvah en Rusia en la década de 70, es como en Chabad, ¿cómo se llamaba? Me olvidé. Todo un artículo en el cual explicaba cómo por la teoría de la relatividad 6 días se convierten en 5 billones de años. El problema es que cuando yo leí esto, la ciencia es increíble, las cuentas que hace son increíbles, suena muy bien. Si tú vas a medir el tiempo con la gravedad que tenía en el núcleo, entonces el tiempo va a ser diferente porque el tiempo depende de la gravedad. Es obvio, ¿no? Parece obvio. 5 billones de años medidos en el núcleo original van a dar 6 días. En nuestro tiempo, muy interesante, ¿no? ¿Qué hacer? Se pasaron 20 años desde entonces. 30 años, no sé cuántos se pasaron. Y ya no son más 5 billones de años, son 15. Entonces ahora no entra más en las cuentas. Entonces por algunos pares de años hubo un buen artículo y ya no hay más. Entonces, ¿qué ocurrió en el monte Sinai? Dijo el Javier, escucha, no sé. Voy a dar una idea. Puede ser que Dios creó ondas sonoras que llegaron al oído. Dios no puede crear cosas. ¿Cómo Dios creó cosas sonoras en la tierra? No, ¿cómo Dios creó todo el mundo? Esa es la pregunta, ¿cierto? La pregunta vuelve. De nuevo, ¿cómo Dios crea cosas? No sé. Pero así como Dios creó todo el mundo, creó ondas sonoras que llegaron a nuestro oído. Terminó. Dios lo va a ver en el final. No estoy viendo con ustedes porque quiero terminar esto, pero Dios lo va a ver en el final. No voy a decir que esa es la explicación, quizás es una explicación muy más profunda. Quizás hay algo de Kabbalah, de no sé qué, muy más profundo que esto. Pero es suficiente. Voy a decir con toda la certeza que es explicación. No. Es un poquito más profundo, ¿cierto? Las palabras del Kusari no son ondas sonoras. Las palabras de ellos son que Dios creó un aire que se mueve. Muy moderno, ¿no? No puede ser también, antes de decir esto, el Javier dijo que nosotros vamos a hacer que Dios habla en el cuerpo. Mira, ¿saben cuántas veces hay en la Torah que es prohibido hacer estatuas de Dios y formas de Dios y Dios en el cuerpo? Nosotros lo pensamos, decimos que es más que cualquier cuerpo, más que cualquier cosa, y ahora tú vas a decir, escucha, para nosotros el cuerpo, es un chiste decir así. Pero el principal chiste es decir que el judaísmo es contradictorio al intelecto. Esto es un chiste. Esto no se puede decir. No existe. Dios libre a Dios de la mentira, de lo que el intelecto prueba que es mentira. No existe. La Torah no habla de esto. Hay otras explicaciones. El Rambam dijo que Dios habló en profecía. Hay acá una discusión, entre paréntesis, acá no sé si percibieron, acá una discusión entre el Kusari y el Rambam, cómo fue la entrega de la Torah. De acuerdo con el Rambam fue una profecía. El monte Sinai no tenía truenos, no tenía nubes, no había nada. Si alguien iba, según un judío, si alguien iba a tentar, si Spielberg iba a tentar filmar el monte Sinai, entonces iba a haber un montón de gente así, adelante de un monte completamente común, sin flores, sin nubes, sin fuego, sin nada. En la película debe ser una película infinita de 40 días de un monte en el cual no corre nada. El propio Spielberg, una vez que es judío, iba a ver el monte con el fuego y escuchar el trueno y no sé qué, y usted va a imprimirlo en la marca de la profunda. El Kusari explica acá un poquito diferente.
Dios crió, sí, había acá una luz, había un tren, había esto. Puede ser que era algo más espiritual que solo los judíos lo percibieron, no sé, es otra cosa, pero era físico. Los 10 mandamientos, de acuerdo con el Rambam, llegaron en profecía. De acuerdo con el Kusari, llegaron a nuestros oídos. Como ondas sonoras que Dios las crió, no sé si se percibieron. No es tan importante esto, solo estoy diciendo, hay discusiones entre nuestros sabios en esto, eso es nada, cierra paréntesis. Sí, es interesante, por eso estoy diciendo, no es tan importante, es solo interesante. Si ustedes desean que vamos a dar solo lo importante, no me dejan, no habrá manera de lo interesante. Pero el Pasuk no aclara exactamente si... Por supuesto que aclara. El pastor dijo, y dijo Dios al pueblo de Israel. No, ¿tú no entiendes la palabra y dijo Dios? Sí, no, pero me refiero a cómo ellos lo recibieron. Si por profecía o por oír o Había una voz, está escrito. La pregunta es, ¿dónde había la voz? Claro, ¿En profecía o en el aire? te comparto así rápido el Salmo 94, 9 y 10. Dice que el que hizo el oído no oirá, el que hizo el ojo no verá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. La propia Torah dijo cosas raras que nosotros vimos las voces. Hay que entender todo esto, ¿entienden? 94, 9 y 10. 94, 9 y 10. Todos señores. Eso lo leímos hoy día. Enseña al hombre la ciencia. Miran, quiero solo un segundito, la última cosa, poner un énfasis en lo que el Javier dijo en el fin del fin dijo el Javier. O sea, pero yo no voy a decir que esa es la explicación, quizás sea una explicación más profunda. Cuando nosotros hablamos de este tipo de explicación, la Torah dice que Dios habló. Esto es importante para nosotros saber que Dios habló con nosotros. Que es Dios que nos dio la Torah, no es un ángel, no es no sé qué, no es un serafín, no es un pensamiento nuestro. Dios habló con nosotros. ¿Cómo Dios habló? No está escrito en la Torah explícitamente. Con la boca. No puede ser. Entonces, ¿cómo? No sé, vamos a buscar alguna explicación. Más profundo. Más profundo. ¿Cuál es la explicación exactamente? Ustedes ven que el Beit HaMidrash está lleno de libros. ¿Cierto? Cada explicación viene a enseñar algo. Explicaciones más morales. Explicaciones más... Alguna cosa viene a explicar. Pero no vamos a decir con toda la certeza que es esto. Es B. ¿Entienden explicar esto? Después entendemos que no es esto. ¿Cómo sí vamos a entender? Muy importante explicarlo. Muy importante es para la Torah, pero no es... No vamos a tener certeza. Si nuestros sabios dijeron, entonces sabemos, ¿no? ¿Está claro esto de un punto? Sí. Es un poquito de humildad. Sí. Humildad. Después de una explicación tan fantástica Dios, y tan simple, Dios simplemente creó ondas sonoras. ¿Cuál es el problema? Entonces, Dios, ¿Cómo Efraín dijo? Dios habló sin hablar. Hubo el habla. El habla hubo. Dios no habló. Dios habló y no está en tela de juicio. El cómo, así lo podemos... El cómo lo podemos... Sí, no es exactamente que podemos hablar cualquier cosa, ¿cierto? Pero... Ok. Vamos a decir algo que hace sentido de acuerdo con la Torah, pero no vamos a decir con toda la certeza. Esto no hay otra opción. Vas a dar Kabbalah, te vas a descubrir más 3 opciones, ¿entiendes? No sé cómo... Próxima semana... ¿Quién escucha todo esto? Dijo, wow, los judíos son malos, pero ¿qué hicieron? Mientras estaban con el monte ardiendo. ¿Escucharon? ¿Qué hicieron? Becerro de oro. ¿O que el pueblo no es tan bueno así? No imprimió ninguna marca. Eran un bando de tontos que Moshe Rabbeinu intentó hacer de ellos algo y no logró. ¿Cuánto? Que esto no ocurrió. No puede ser que sea un becerro de oro. En la próxima semana, el becerro de oro. ¿Cómo puede ser que pecamos? ¿Cuál es el valor de un judío que peca? ¿Qué significa Lishloach? Mandar. ¿Vale? Mandar.